tema importante. El liderazgo nos puede llevar por buen camino, nos puede dar nuevas oportunidades, crearlas y también nos ayuda a superar retos. Ahora la pregunta es, ¿cómo al líder le brindamos esas herramientas que pueden resultar muy útiles en épocas actuales para ayudarnos a superar los retos absolutamente a todos? Mire, usted lo dijo muy bien, estamos en una época de incertidumbre. Yo creo que jamás la humanidad había estado con gente tan distinta en la misma mesa. Eso significa que ya no basta la teoría, Rodrigo. Ya lo que nos enseñaban en la universidad y nos decían, esta es la fórmula matemática para dirigir personas, no está funcionando. Por lo tanto, necesitamos líderes que sepan dirigir esa embarcación que son las organizaciones en aguas turbulentas, con cambios constantes y con unas personas que necesitan un liderazgo muy especial. Significa que el liderazgo, si no tiene propósito, es muy difícil que la gente lo siga. Si usted se pone a pensar, hace 20 o 25 años bastaba con alzar la voz o pegar un grito y la gente seguía ese líder. Hoy en día, si no hay una visión a largo plazo, si no le vendemos a la gente que dentro de la organización va a crecer también como ser humano, entonces no funciona. Y eso significa cambiar los esquemas por completo. Totalmente, ¿no? El mundo tiene una velocidad de vértigo hoy por hoy, estimado Diego, que nos invita a pensar y a reflexionar en nuevas alternativas, en nuevas dinámicas, y la información de la cual disponemos en época actual también nos invita a reflexiones tal vez más profundas. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de la información para sistematizarla y utilizarla a nuestro favor? ¿Qué herramientas podríamos disponer? Mire, particularmente le voy a hablar de nuestra escuela de negocios de Líder Business School. Nosotros estamos aplicando el método del caso. Lo que queremos es que en este espacio que es como un gimnasio mental, nuestros estudiantes, nuestros líderes comiencen a practicar la toma de decisiones en un espacio donde se pueden equivocar y no pasa absolutamente nada. Entonces, se nos viene la curva exponencial de la inteligencia artificial para el 2027 va a ser una locura. Vamos a tener que prepararnos para este tema. Y usted también mencionó la palabra brecha en la introducción. Si el Ecuador, si los líderes no empezamos a trabajar en la formación de las personas, pues entonces va a haber mucho desempleo, va a generar mucho desempleo. Entonces, a mí no me gusta decir que la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a la gente. La gente que sabe utilizar la inteligencia artificial va a desplazar a otros. Entonces, tenemos que prepararnos para el cambio continuo. Yo no le podría decir a usted en qué se tiene que preparar para manejar la tecnología. Es imposible decirlo. Cada 72 horas esto se triplica, en la comunicación ni se diga. Entonces, lo que hay es que preparar a estos líderes para dirigir personas hacia una formación constante, una formación continua. Es un desafío que antes no se había presentado. Ahí la pregunta es, Diego, ¿quién debería capacitarse? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque hay gente que tiene un temor, en épocas actuales incluso, pese a que estamos escuchándolo ya en el cotidiano, al tema de los usos de la tecnología, al tema de los usos, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y si bien lo acaba de decir, hay gente que considera que vamos a ser desplazados. Hay otra visión también que es importante, que la acaba de mencionar, y es de la gente que dice, no, más bien la quiero utilizar como una herramienta a mi favor y a favor de los procesos que estoy llevando adelante. ¿Cómo entonces entenderla la tecnología y cómo entonces apoderarnos y empoderarnos con estas herramientas tecnológicas para que resulten más bien un aliado y no ese monstruo del que tanto estamos hablando y que tanto temor puede estar generando? Sí, mire, hay dos vertientes de esa formación en estos temas. La primera es personal. Tenemos que tener una responsabilidad brutal cada persona por autoformarnos constantemente, practicar estas tecnologías. Si bien es cierto, hay gente que las maneja de manera muy técnica, pues los seres humanos comunes y corrientes podemos acercarnos a ellas practicando, intentándolo, viendo videos. Entonces, la primera parte es personal. La segunda parte es, las organizaciones tenemos que empezar a hablarle a los líderes y a las personas que están en las empresas en crecimiento en qué se puede utilizar y por qué es válido. Entonces, yo creo que lo primero, yo soy muy optimista en este tema, lo primero es que vamos a tener más tiempo. Las personas que aprendan a utilizar bien la inteligencia artificial van a tener más tiempo para ellas mismas, para lo que les guste. Y esto es un paradigma
que no ha tenido lugar en la historia. Decir a un ejecutivo, vea, ya no trabaje tanto, que hay cosas que la máquina va a hacer por usted, esto es una noticia. No, ahora tenemos que lidiar con soltar, con esas cosas personales que tenemos todos. Entonces yo le diría, mire, hay que ubicarse bien en la etapa de cada directivo. Nosotros tenemos 3 programas básicos pensando en eso. El primero es para jóvenes que acaban de salir de la universidad. Es otro tipo de dirección, es abrirles la cabeza, no es enseñarles cositas que ya aprendieron en la universidad, sino prepararlos para que aprendan continuamente, para que entiendan un balance, para que dirijan personas, para que sepan de estrategia, de control. Después sigue otra maestría que está en el medio. El primero se llama Maestría in Management, Master in Management, MIM. El segundo es un MBA, para personas que ya están comenzando esa carrera, que entienden más o menos para dónde van, que ya tienen un lugar en una empresa. Necesitan unas herramientas muy complejas, pero sobre todo la herramienta principal es aprender a mirar hacia el futuro y ver cómo van a navegar esa embarcación. Y la tercera es para los ejecutivos que ya tienen altas responsabilidades, que ya tienen a su cargo una organización. Este es el MDE, es una maestría ejecutiva en dirección de empresas, donde sí que les damos fuerte en formar las personas. Ellos son los responsables de formar esas personas. Entonces, es un desafío muy bonito, Rodrigo, pero también es una responsabilidad muy alta porque estamos hablando de llevar personas a la realización personal. Hay un tema y que seguramente es inquietud de muchos, Diego, y es qué tan al alcance puede estar, por ejemplo, este tipo de formación, este tipo de capacitación y actualización en conocimientos en épocas actuales, una vez que hay gente que puede estar interesada, sin duda alguna. A todos nos gusta estar siguiendo la dinámica del mundo y ganarle inclusive la partida, ¿verdad?, a la velocidad que tiene este cambio, sí. Pero qué tan al alcance puede estar o no este tipo de capacitaciones y entrenamientos. Bueno, yo creo que uno tiene que tener clarísimo qué es lo que quiere. Ya eso de coleccionar títulos que tenían algunas personas, sobre todo los jóvenes en el pasado, eso ya no sirve para nada. Ahorita necesitamos que se especialicen bien en qué es lo que están buscando en sus vidas para realizarse como profesionales. Entonces yo diría que lo primero que tienen que dejar a un lado es el precio. No lo vean como una inversión que tiene que tener retorno inmediato. La formación es muy difícil de medirse en el corto plazo. Entonces yo escojo una institución que tenga mucho prestigio, que tenga una metodología que sea adecuada a lo que yo soy como persona y a mis características de aprendizaje. Después, que los profesores también pertenezcan al mundo real, porque en las academias hemos caído en esa trampa de tener unos académicos, unos teóricos muy potentes, así como encerrados en una torre de marfil, y resulta que la persona que está dirigiendo una empresa, que está siendo un consultor, que está haciendo estrategias, tiene muchas cosas para contar, además de la teoría, que no le quiero restar importancia. Y después viene ese tiempo que yo le voy a dedicar. Entonces, yo le diría a las personas, piensen bien qué es lo que quieren. Si simplemente quieren un título porque se lo están exigiendo en la empresa, pues hay lugares donde va a poder estudiar de manera más sencilla. Pero si quieren formarse, si quieren estructurarse, si quieren buscar un networking, este mundo se volvió de alianzas. Este mundo se convirtió en las personas que son mis compañeros de clase, tienen que convertirse en mis socios futuros, o en mis proveedores futuros, o en mis clientes futuros. Entonces, yo diría, sí, está al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que hay que hacer sacrificios potentes. El tema es, Rodrigo, que sin una maestría es muy difícil dirigir una empresa en este momento. Sin una maestría en administración de empresas, yo diría que pierde uno una visión muy importante. Aunque ya me respondió parte de la inquietud, Diego, pero quiero caminar sobre el mismo punto, profundizar un poquito más tal vez. ¿Cómo seleccionar precisamente el lugar donde uno quiere realizar ese entrenamiento adicional, esa capacitación y esa actualización? Hay mucha gente que quiere apostarlo, ¿verdad? Hay gente que quiere y porque entiende la necesidad de estar muy pero muy actual. ¿Cómo hacer esa selección de la mejor forma y en qué fijarse? Parte de las herramientas van de la mano también de ese network muy, pero muy necesario. ¿Y qué otras consideraciones importantes deberían tener al momento de hacer su elección y selección? Sí, esto que le voy a responder obedece mucho a la visión que tienen los norteamericanos de la educación. Entonces, lo primero es ver cómo me van a desarrollar competencias, porque yo puedo adquirir conocimientos. Yo puedo meterme a una academia o comprar un libro o ver un video y decir, ve, lo que me iban a enseñar en clase, ya lo aprendí. Entonces lo primero es ver cómo voy a desarrollar competencias. Porque estoy haciendo énfasis en esto, porque las teorías que yo aprendo en este momento de la historia, es muy probable que en un mes o en un año
ya no sirvan para nada. Entonces yo tengo que desarrollar competencias que me generen habilidades en el área en que yo estoy avanzando en mi carrera profesional, y probablemente abrirme a otras áreas que ahora no se me ocurren, ahora no se me ocurren a mí como futuro directivo, pero que se van a venir, están otras competencias. Entonces, lo primero es cómo mi título me valoriza. Esa institución tiene que tener mucho prestigio, porque cuando yo voy a pedir empleo, yo puedo decir, tengo una maestría, o puedo decir, tengo una maestría de esta institución que tiene mucho prestigio. Lo otro es las metodologías. Si bien todos aprendemos de manera distinta, se necesita no solamente escuchar, ver, estudiar y aprender, sino practicar, exponerse, intentar con otros, trabajar en equipo. Yo diría que es un factor muy importante. Y después, que es un cálculo que hacen los norteamericanos, la gente que ya se graduó, ¿dónde está trabajando? Nosotros tenemos, mire, nos preocupa tanto este tema que usted menciona y que es neurálgico, me encanta que lo pregunte, porque desde que el estudiante entra, a medida que va avanzando, lo vamos midiendo y vamos viendo su crecimiento. Para eso necesita mucha cercanía con los profesores, con un tutor que le ayuda a desarrollar después un proyecto de fin de programa. Pero además conversamos con los empleadores y les preguntamos qué estás viendo, qué estás necesitando. Si es posible, le pregunto cómo ves a mi futuro maestrante, a mi futuro candidato de maestría, y qué está demandando el entorno. Entonces, volvernos una plataforma. Las academias deben volverse plataformas de diálogo para que los empresarios, el sector público y la sociedad en general conversen y les digan qué es lo que queremos de esos futuros líderes. Si las personas se fijan en eso, van a atinar a la institución que están buscando. Formidable, la verdad, esa sintonía es muy necesaria, ¿no? Entre la sociedad y la academia y los procesos de formación y capacitación continuos. El doctor Diego Alejandro Jaramillo, director del IDE Business School, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Estimado Diego, gracias por haber estado con nosotros, muy gentil. Gracias a ustedes, Rodrigo. Un feliz día. Igualmente, una muy buena jornada. 8:54. Nosotros vamos a los instantes finales de hoy en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con la conducción de Rodrigo Proaño. El mejor momento de la mañana.